Buenos días, mi nombre es Claudia Rodríguez y vamos a continuar repasando el tema que hemos venido tratando, que es el control del flujo sanguíneo y la presión arterial. Este es el segundo video que hacemos de esto. Entonces, en este video vamos a tratar pues el control del flujo sanguíneo y la presión arterial, pero en el pasado abordamos la parte local o de cada tejido o órgano. En este video abordaremos el control de flujo sanguíneo y presión arterial extrínseco, es decir, el que se hace a nivel generalizado, y más exactamente a corto plazo. En algunos textos lo van a encontrar como regulación nerviosa, en otros simplemente a corto plazo, pero en todo caso es la interacción entre vasoreceptores de varios tipos y el sistema nervioso autónomo, el bulbo raquídeo e incluso el hipotálamo. Muy bien, esta gráfica la habíamos visto en el video pasado, entonces quiero que observen que ya habíamos abordado la parte local, ¿no? Hoy, ¿qué vamos a abordar? Entonces vamos a abordar esta línea que dice vasoreceptores, la que dice quimiorreceptores, ¿sí?, que son básicamente lo más inmediato, lo que inicia en segundos. También vamos a aclarar qué es la respuesta isquémica del sistema nervioso central, que lo habíamos mencionado antes. Entonces fíjense que son las a corto plazo. Más adelante abordaremos el resto. La regulación nerviosa a corto plazo, o también relacionada con el sistema nervioso, tiene algunos determinantes. Vamos a verlos. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos de regulación rápida? Es decir, segundos o minutos, los que vimos en la gráfica de colores. Entonces vamos a abordar esto así. Como es básicamente el sistema nervioso es el encargado, entonces son reflejos nerviosos agudos los que actúan a través de receptores sensoriales de 4 tipos. 1, vasoreceptores, que son los que acabamos de hablar, receptores de presión, que en realidad son mecanorreceptores, honestamente no detectan presión, sino cambios mecánicos, más adelante discutimos eso. 2, receptores de volumen o baja presión, que son receptores de distensión que se encuentran en las aurículas, pero también tienen aferencias nerviosas. 3, quimiorreceptores, que son quimiosensibles, o sea, sensibles a sustancias químicas. Y 4, receptores de isquemia, que para salir, digamos que de eso de una vez, básicamente son neuronas de diferentes áreas del sistema nervioso central que responden a isquemia cerebral. Cuando alguna parte disminuye el flujo sanguíneo, eso estimula el sistema nervioso simpático, lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca e incremente la presión arterial. Esto solo se ve en pacientes que tienen isquemia cerebral por diferentes vías que parecen ser estimulación del bulbo raquídeo, por aumentos de presión, etc. Ok, entonces el primero será de todos estos mecanismos del sistema nervioso para controlar la presión a corto plazo. Entonces tenemos la de los vasoreceptores o receptores de presión, alias mecanorreceptores. Plazo básicamente está basada en una retroalimentación negativa. Iniciando el curso de fisiología en las primeras clases, siempre hablamos de lo que son bucles de retroalimentación tanto positiva como negativa. La relación entre los vasoreceptores, la presión arterial y el control nervioso es una retroalimentación enteramente negativa. Tiene unos elementos, entonces, generales. ¿Cuáles son esos? Lo primero es que tenemos un detector, es decir, en este caso se van a llamar los vasoreceptores. Varo significa presión, receptores pues recepción de un estímulo. Ese detector envía o tiene una comunicación aferente, en este caso serían unas neuronas aferentes, hasta un centro que es coordinador. En este caso el centro coordinador va a ser el bulbo raquídeo. Ese bulbo raquídeo a su vez tiene unas vías eferentes, es decir, unas vías efectoras, que van a llegar a unos órganos diana,
que aquí los tenemos, y va a causar un efecto final, ¿sí? Entonces, como es una retroalimentación negativa, si aumenta la presión arterial, ¿yo qué espero que pase después de todo este bucle? Pues que la presión se normalice y caiga, ¿sí? Ese básicamente es. Entonces vamos a abordarlo con detalle. Por favor, desen el tiempo de verlo varias veces, de volverlo, de analizarlo y de dejarme sus preguntas. Y asegúrense de responder las preguntas que yo hago durante el video, porque voy a estar muy pendiente de ellas. Listo. Aquí rápidamente en esta grafiquita, fíjense que hay un aumento de la presión arterial. Eso estimuló unos vasoreceptores, fue a las vías eferentes y fíjense el efecto. Disminuir la frecuencia y causar vasodilatación para normalizar esta presión. Ya ha quedado claro que el control nervioso depende de retroalimentaciones negativas y uno de los elementos de esa retroalimentación son justamente los detectores. ¿Detectores de qué? De cambios. ¿Cuáles cambios? Eso depende de las características del receptor. En este caso tenemos los vasoreceptores que, como su nombre lo indica, según eso, son sensibles a cambios de presión. Por este lado tenemos las terminales del seno carotidio. El seno carotidio tiene terminales nerviosas mielínicas y amielínicas que salen de un nervio que se llama nervio sinusal, que también lo encuentran en la literatura con el epónimo de la persona que lo descubrió. Ya no se utiliza tanto, pero lo pueden encontrar así. Y es raíz o rama del nervio glosofaríngeo. Quiere decir que toda la información va de aquí hacia allá. Esta es una vía de aferencias. Por el otro lado tenemos la inervación del arco aórtico, donde tenemos fibras vasoreceptoras que son raíz del nervio o rama recurrente del vago. Las dos exactamente lo mismo, son fibras que son aferentes. Estos dos puntos, tanto digamos que la parte de la bifurcación carotidia y el arco aórtico tienen una cosa en común. Ambas son súper distendibles, son sitios muy distensibles. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de la presión? Mucho. Aunque los vasoreceptores se llaman vasoreceptores y se supone que deberían detectar cambios de presión, la verdad es que no hacen eso. Lo que hacen es detectar deformidades o cambios mecánicos en las arterias. Ejemplo, si la arteria se dilata, ¿sí? Estas terminales, generan aferencias que van al nervio glosofaríngeo, claro, pero ¿cómo es la cosa? Resulta que lo que hace el nervio del vasoreceptor, en este caso el nervio sinusal, es, dependiendo de la dilatación de la arteria, empieza a producir más potenciales de acción de manera más rápida, como en dos fases. Me explico. Digamos que aquí hay un aumento de la presión arterial a 125 milímetros de mercurio, o sea, está por encima de lo que debería estar. ¿Qué pasó aquí? Cuando hay un aumento de la presión, realmente hay un aumento de choque de sangre contra las paredes de la arteria, incluida esta, y eso hace que la arteria se dilate. Al dilatarse, las terminales nerviosas, que tienen una familia de receptores que no son tan antiguas, se llama TRPC de la 1 a la 7, no son receptores dependientes de voltaje, sino que son receptores catiónicos que se abren con cambios mecánicos. Entonces, al distenderse la arteria, fíjense la frecuencia de descarga. Cada una de estas rayitas son potenciales de acción que están saliendo del nervio sinusal. Entonces, fíjense que tiene como dos etapas. Una etapa que es dinámica y otra que es estática. ¿Qué significa? Que al principio empieza como más rápido a producir potenciales de acción como para avisar que la presión se ha aumentado, pero realmente lo que ha sucedido es que se ha dilatado. Y luego, si la presión sigue igual de alta, mantiene un ritmo de descarga acelerado, pero estable.
Por otra parte, si la presión es más bien baja, no se genera distensión tan severa de la arteria, y entonces fíjense en el ritmo de descarga que tiene el nervio sinusal, más lento. Este ritmo de descarga lento se interpreta en el centro regulador como hipotensión o presión arterial no tan alta. Entonces fíjense que aquí un aumento de 125 y aquí solo un aumento de 75 y el ritmo de descarga es muy distinto. Esos receptores que hablamos, los TRPC, son receptores catiónicos que son sensibles a una molécula que se llama gadolinio. Tarea, que para que me lo dejen en los comentarios. ¿Qué es el gadolinio y cuál es un mecanismo de acción para poder bloquear esos receptores? Y si los bloquea, ¿cuál sería el efecto que sufriría una persona? En todo proceso de regulación de nuestro cuerpo, pues tiene un aspecto que se llama la saturación. Es decir, que cuando usted sobreestimula mucho algo, esos receptores se saturan y ya no funcionan igual. Porque muchos pueden estarse preguntando, bueno, pero si el sistema es tan bueno, ¿por qué hay gente hipertensa y el sistema nervioso no lo soluciona y ya? Porque resulta que si uno mantiene una presión alta por mucho tiempo, los vasoreceptores, tanto carotídeos, especialmente los carotídeos, se saturan muy rápido, ¿sí? Entonces, fíjense en esta gráfica donde yo coloco la actividad vasoreceptora. Fíjense que cuando hubo un aumento de la presión arterial de manera aguda, la actividad vasoreceptora aumentó bastante, pero cuando esa presión arterial se mantiene alta por varios días, ya la actividad vasoreceptora baja porque se ha saturado, es decir, como que ha tomado como base esa nueva presión, como si fuera algo esperado, porque acuérdense que el vasoreceptor no es capaz de detectar cambios de presión en sí, sino cambios en el diámetro de la arteria o distensión de la pared. Si la pared no cambia y no se sobredistensiona en mucho tiempo, pues simplemente el vasoreceptor se adapta. Observemos esta gráfica interesante. Aquí tenemos la presión arterial y aquí tenemos la actividad del nervio sinusal, que en este caso sale con el nombre de su descubridor. Si alguien sabe si se ganó un premio Nobel o no por esto, por favor pónganlo en los comentarios, consúltenlo. Miremos tres estadios de la presión arterial. Aquí está, puede decirse que basal o normal, aquí un aumento de la presión arterial y aquí una disminución de la presión arterial. Quiero que se fijen, cada una de estas rayitas de aquí abajo, que dice actividad del nervio sinusal, cada uno de esos son potenciales de acción que están estimulados a través de los receptores que ya mencionamos, la familia TRPC. Aquí están a un ritmo de descarga. Cuando aumenta la presión arterial, se distienden el seno carotídeo y eso aumenta el ritmo de descarga. Inicialmente de forma dinámica y luego estática, es decir, que como que se mantiene elevada. Si hay una disminución de presión, entonces fíjense que el comportamiento es muy distinto. Hay un enlentecimiento de las despolarizaciones y de los potenciales de acción, ¿sí? Eso es algo que me parece supremamente interesante. En esta gráfica observamos dos cosas realmente importantes. Aquí en colores encontramos un código de colores y lo que vamos a hacer es tratar de identificar las aferencias y eferencias que tenemos de los sitios de vasorecepción, que serían el arco aórtico y el seno carotídeo, hasta su respuesta efectora en el corazón, los vasos y pues la médula suprarrenal. Entonces, antes de hacer como todo el bucle de retroalimentación, observemos la imagen, pues es de su libro de texto, Laborón, pero me parece bastante ilustrativo. Entonces, las neuronas simpáticas van a estar en rojo, aquí están las preganglionares y en azulito están las posganglionares, ¿cierto? Estas usarán preganglionar, pues usarán acetilcolina como neurotransmisor y posganglionar, pues noradrenalina, eso lo habíamos repasado en una clase anterior.
El parasimpático va a estar de naranja, aquí está, eso, las preganglionares y las posganglionares de verde. Ambas usan acetilcolina como su neurotransmisor. Entonces estas serían las eferencias o efectoras. Para las aferencias tenemos vías sensoriales que estarían en azul, aquí las tenemos, que fueron lo que hablamos en la diapositiva pasada, es decir, este es el nervio sinusal, el glosofaringio y llegará al núcleo del tracto solitario. En negro tenemos las interneuronas y listo. Entonces pongamos un ejemplo para que sea un poco más fácil de comprender. Muy bien, listo. Digamos que hay un aumento de la presión arterial severo. ¿Eso qué va a pasar? Pues que el seno carotidio, vamos a irnos con el seno carotidio, va a aumentar la frecuencia de disparo del nervio sinusal. Ese nervio sinusal pues va a conducir esos potenciales de acción por el glosofaringio y eso lo va a llevar al núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario pues hay como dos alternativas. Si fuera, como es hipertensión, la idea es activar el parasimpático, las vías anaranjaditas, para que tengamos una descarga de acetilcolina final que provoque bradicardia o disminución de la frecuencia y disminución de la presión arterial y todo se normalice. ¿Sí ven? Entonces es un circuito de retroalimentación negativa. Muy bien. El núcleo del tracto solitario pues es muy importante para esto y se ayuda con el núcleo motor dorsal del vago, ¿sí? Que es donde salen las eferencias del sistema parasimpático preganglionar. Muy bien, hasta ahí fácil. Pero digamos que lo que tenemos es una disminución de la presión arterial. Cuando hay disminuciones de la presión arterial, el arco aórtico es un poquito inútil, así que nos toca valernos del seno carotidio. El seno carotidio entonces empieza a disminuir su frecuencia de descarga y esa disminución de frecuencia de la descarga también llega al núcleo del tracto solitario. Pero aquí la vía es diferente. Este núcleo del tracto solitario va a conducir esas potenciales de acción lentos hacia el núcleo ambiguo y luego a la zona vasomotora para que se estimule esta zona que se llama C1, que es una zona cardioestimuladora o cardiopresora se llama. Esta señal se va a ir por una interneurona hacia la médula espinal y va a estimular neuronas eferentes simpáticas preganglionares que van a terminar en estimular las postganglionares para obtener aumento de frecuencia cardíaca y vasoconstricción que genere aumento de la presión arterial. Eso es. Muy bien, también hay otras cosas que pueden suceder. Cuando aumenta demasiado la presión arterial y como en el primer ejemplo lo que quiero es estimular estas vías parasimpáticas, pues el núcleo del tracto solitario también hace una cosa interesante que es bloquear esta vía, o sea, bloquear el simpático. Eso también digamos que es importante que lo sepamos. Se puede profundizar mucho más en estas vías. Pero lo cierto es que en fisiología, además de las vías nerviosas, nos interesan los efectos sistémicos. Observemos esta gráfica, qué interesante e ilustrativa es porque nos está resumiendo lo que acabamos de decir. Entonces, si hay una baja de presión arterial y seguimos la vía anterior que genera un estímulo simpático, ¿cierto?
¿cuáles son los desenlaces en los órganos blancos que vamos a tener? Porque los dijimos de manera general, pero esto nos interesa. Entonces, el estímulo simpático genera vasoconstricción, que genera contracción arterial, que la verdad es contracción arteriolar, porque su efecto es sobre todo en las arteriolas y en arterias más pequeñas, que aumenta la resistencia total periférica. Eso de por sí ya hace aumentar la presión arterial, pero tiene otros efectos interesantes, que yo les decía, la venoconstricción. Y recordemos que la mayor cantidad de sangre se almacena en las venas. Si yo genero venoconstricción, aumento el retorno venoso, y si aumento el retorno venoso, genero aumento de la precarga, y ese aumento de la precarga, por ley de Franz-Starling, aumenta la fuerza de contracción cardíaca, que genera aumento del volumen sistólico, lo que hace que se aumente el gasto cardíaco, y si aumenta el volumen, pues también aumenta la presión, ¿no? El estímulo simpático también, a través de sus receptores beta 1, pues tengo un efecto inotrópico directo, es decir, aumento de la fuerza de contracción y aumento de la frecuencia cardíaca de forma directa, ¿sí? Entonces, tanto estímulos, digamos que a los vasos generan aumento del volumen sistólico, como los efectos propios sobre el corazón. Entonces, ese efecto sobre el corazón y los vasos, en todo caso, todo termina con aumento de la presión arterial. Entonces, pero recuerden, este es un restablecimiento que se satura si el problema de presión arterial se perpetúa, porque ustedes van a decir, bueno, entonces una persona que venga con una hemorragia fuerte y esté hipotenso, bueno, el simpático lo va a salvar. No, el simpático va a hacer una descarga, va a tratar de restablecer la presión arterial, pero esto puede ser contraproducente, porque este aumento de presión arterial puede que lo haga perder más sangre. O simplemente la presión arterial baja durante mucho tiempo, hasta que ya el vasoreceptor se vuelve un poco insensible a este cambio. Este es el otro ejemplo que veíamos. La estimulación vagal, ¿qué la provoca? Pues un fuerte aumento de la presión arterial. Ese fuerte aumento de la presión arterial, por las vías que vimos anteriormente, pues termina en una estimulación vagal, es decir, parasimpática, ¿cierto? Y ese efecto parasimpático pues causa un efecto inotrópico negativo directo a través de unos receptores muscarínicos. ¿De qué tipo? Por favor, pónganlo en los comentarios, no lo voy a poner porque lo he repetido demasiadas veces. Y ese estímulo vagal también, a través de esos receptores muscarínicos, pues causa disminución de la frecuencia cardíaca. Ambos efectos disminuyen la fuerza de contracción cardíaca, y esta disminución del volumen sistólico causa disminución del gasto cardíaco, lo que desemboca en disminución de la presión arterial. Pues acuérdense que la presión depende del volumen y depende del diámetro de las arterias. Entonces, yo nada más ya bajando el volumen sistólico, pues disminuyo la presión arterial. Como lo veíamos en la diapositiva anterior, el aumento de la presión arterial busca causar un efecto de descarga parasimpática. Entonces, este es como un resumen de eso. Entonces, aumenta la presión. 2, aumenta la estimulación del nervio sinusal. El vago aquí se refiere a las eferencias de los cuerpos, de los vasoreceptores aórticos hacia el núcleo del tracto solitario. Disminuye la actividad de la formación reticular vulvar ventrolateral anterior, que era lo que yo les decía, se bloquea la parte, la estimulación simpática, y se activa el núcleo motor del vago y el núcleo ambiguo para estimular la parte simpática, es decir, aumentar la actividad vagal pero eferente y disminuir la actividad parasimpática, lo cual resultará, como en la diapositiva anterior, una disminución del gasto cardíaco por depresión, digamos, de estimulación parasimpática del corazón, que disminuye la frecuencia cardíaca, y la fuerza de impulso, que disminuye el volumen sistólico, lo que hace disminuir el gasto cardíaco. Pero además, en la diapositiva anterior no estaba esto: disminución de la resistencia total periférica, de forma indirecta, a través de la estimulación parasimpática que produce acetilcolina, y ustedes ya saben que termina en óxido nítrico, que produce vasodilatación, lo que disminuye la resistencia periférica.
lo cual terminará en disminución de la presión arterial y restablecimiento. Ahora, vuelvo y digo, son saturables. Si no volvemos a la presión rápidamente original y se demoran más de horas, ya los vasoreceptores se van a saturar y ya no va a funcionar este bucle. Bueno, aquí hay una gráfica muy interesante que analiza cómo la compresión de la carótida resulta en un aumento de la presión arterial. Entonces, aquí tenemos una pinza, este es un animal experimental, en el cual están comprimiendo esta zona de la carótida. Quiere decir que la terminación del vasoreceptor del seno carotidio está sintiendo que hay poca distensión en su pared y eso hace que disminuyan los estímulos o los potenciales de acción que van hacia el núcleo del tracto solitario, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que eso se va a interpretar como si fuera una disminución de la presión arterial y lo que va a hacer es que va a estimular vías simpáticas como lo explicamos anteriormente y fíjense aquí se comprimió la carótida y hubo un aumento de presión arterial como en defensa. Aquí se liberó la carótida, o sea, se soltó esta pinza y la presión arterial vuelve a su estado original. Este es un experimento y se parece mucho a los experimentos que realizaron los investigadores que descubrieron el arco reflejo. También, el varorreflejo, o relación de la retroalimentación varorrefleja, etcétera, lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Si alguien sabe quién se ganó un Nobel por eso, o si se lo ganó por eso o no, y en qué año, que también lo ponga en la caja de comentarios. Ya para acabar esta parte de los vasoreceptores, que es la parte más compleja, pues aquí hay una gráfica que es un poco más sencilla, por si la otra que tiene absolutamente todas las conexiones les parece muy compleja. Entonces, fíjense que aquí viene como por 3 niveles. Aquí están los vasoreceptores, aquí está el nervio vago y el glosofaringeo, es decir, aquí van las aferencias al núcleo del tracto solitario y aquí salen las eferencias de manera simple. Es decir, por un lado tenemos la estimulación del simpático, es decir, seguramente hubo una baja de presión arterial, entonces hay vasoconstricción, aumento de la frecuencia, un efecto sobre arterias y venas, venoconstricción y vasoconstricción arteriolar. Y por otro lado, si hay aumento de la presión arterial, pues lo que tenemos es un efecto parasimpático, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca. Y seguramente vasodilatación. Aquí tenemos otro ejemplo, también un poco más sencillo, para que de pronto lo usen como base de estudio. Aquí usan como ejemplo la disminución de la presión arterial y cuáles serían los efectos que tendrían. Digamos que aquí lo repite un poco, pero sirve como para que se hagan a sus propios esquemas de estudio. Bueno, hemos hablado de qué hacen los vasoreceptores en general, pero es obvio que si tenemos dos tipos de vasoreceptores esenciales, pues son diferentes. Así que básicamente esto es un resumen de cuáles serían las diferencias en las respuestas de los receptores del seno carotidio y del arco aórtico. Entonces, comparado con el receptor del seno carotidio, el receptor aórtico es un poco diferente. Entonces, el receptor aórtico tiene un umbral más alto para la activación de la respuesta estática. ¿Se acuerdan que había una respuesta dinámica que es la de al principio acelerada y luego estática como de mantenerse? Bueno, pues el arco aórtico tiene más alta el umbral para la activación estática, más o menos es de 110 milímetros de mercurio, debe mantenerse ahí, frente a las diferencias de 50 milímetros de mercurio que serían las del seno carotidio. El arco aórtico también tiene un umbral más alto para la respuesta dinámica. Es decir, que cuando se descarga compresiones que deben ser más altas. El seno carotidio es más sensible. El arco aórtico sigue respondiendo a los incrementos de presión,
así el varorreceptor carotídeo ya esté saturado. Entonces, el receptor carotídeo es más sensible, pero se satura primero. Y el arco aórtico es menos sensible a los cambios de presión, entonces el seno carotídeo cambia más rápido. También el receptor del arco aórtico responde con menos eficiencia al descenso de la presión, es decir, a la hipotensión. Responde mejor al aumento, por eso cuando les expliqué la parte de hipotensión les dije vámonos con el seno carotídeo y no escogimos el arco aórtico. El arco aórtico es mejor para cuando aumenta la presión arterial. He sido muy insistente en esto a lo largo de este video, es que los varorreceptores amortiguan los cambios de presión, pero no modifican la presión a largo plazo. Es decir, que si la presión definitivamente se queda alta, los receptores se saturan y ya pues no pueden hacer nada. En esta gráfica miramos cómo suceden los cambios de presión de un varorreceptor o vaso exactamente normal a cuando el paciente se encuentra, o el animal más bien, porque esto se hace en modelo animal, se encuentra denervado, es decir que tanto el corazón como los vasos no están en conexión con el sistema simpático ni parasimpático. Entonces observemos que el porcentaje de cambio de la presión arterial pues es mucho menor y menos agudo que cuando está perfectamente inervado. Esto nos muestra, y fíjense, el tiempo en el que es capaz de dar su respuesta es muy corto, pero cuando la presión sigue igual, pues ya esta señalización no funciona. Bueno, eso fue casi absolutamente todos los varorreceptores. Ahora el segundo método por el cual el sistema nervioso hace un control de la presión arterial, ya no usando varorreceptores, sino receptores de volumen o de baja presión, también llamados receptores de distensión. ¿Cómo funcionan? Los varorreceptores también se llaman varorreceptores cardiopulmonares, por cierto, o de presión baja, tienen muchos nombres, pero ¿dónde quedan? Básicamente en la arteria pulmonar, en la unión de la aurícula derecha y la vena cava, en la unión de la aurícula izquierda y las venas pulmonares, en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda y hay algunos en los ventrículos. En todos esos lugares encontramos este tipo de varorreceptores, también son varorreceptores, pero les vamos a decir receptores de baja presión como para no confundirlos con los otros. ¿Por qué se llaman de baja presión? No se llaman de baja presión porque detecten hipotensiones, no. Se llaman de baja presión porque si ustedes observan casi que se encuentran todos en el sistema venoso, es decir, el sistema que tiene presiones más bajas. Bueno, esta agrupación de células que sirven de varorreceptores de baja presión, pues lo que hacen es que son unas terminales desnudas de nervios que pudieran ser, que tienen conexión también con el núcleo tracto solitario, generalmente a través del nervio vago. Bueno, esta agrupación de células básicamente son de dos tipos, unas fibras A y unas fibras B. Las fibras A generalmente descargan, las vamos a ver acá, las fibras A descargan en sincronía con la síncope, con la sístole auricular, ¿sí? Y pues no están tan relacionadas con lo que vamos a hablar ahora. Las fibras B, por el contrario, empiezan a descargar durante el incremento gradual del llenado, es decir, que monitorean la elevación del volumen auricular. ¿Y esto qué significa? Que cuando el volumen auricular aumenta mucho, estas fibras se sobredistienden y empiezan a disparar de manera acelerada. ¿Eso qué indica? Esto genera una aferencia a través del nervio vago, también hacia el núcleo del tracto solitario, donde está diciendo, hey, hay aumento de volumen, y eso se interpreta como un aumento de la presión y va a generar también cierto desenlace. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto, varorreceptores cardiopulmonares o de baja presión o de volumen también, ¿dónde se encuentran? En estos lugares,
¿Qué tipo de fibras tienen? Fibras A y fibras B. Las fibras A descargan durante la sístole auricular y las fibras B durante el llenado, o si ustedes se acuerdan de las ondas auriculares, ¿se acuerdan la onda A, la onda C y la onda B? En este momento es que las fibras B empiezan a hacer estas descargas. Entre más grande sea la fibra B, pues mayores serán las descargas y eso se informará como una mayor precarga o mayor cantidad de volumen. Bueno, en esta diapositiva vemos entonces los desenlaces que puede tener ese aumento de la distensión auricular que genera estimulación en esas ondas, en esas fibras que generan aumentos de potenciales de acción, que eran las fibras de tipo B, que indica qué o qué es lo que quieren vigilar. Pues si hay un aumento del volumen plasmático. Si hay un aumento del volumen plasmático, pues esto causará lo que acabamos de decir, estiramiento de la pared auricular y venosa, aumentará la actividad barorreceptora de baja presión, los que estamos estudiando, que están en las aurículas. ¿Y qué va a pasar? Por medio del nervio vago va a llegar al núcleo del tracto solitario y se va a bloquear la actividad simpática. Esa actividad simpática me va a generar vasodilatación, pero solamente de un lugar, vasodilatación de las arterias renales. ¿Cuál es el propósito de eso? Ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver? Esa vasodilatación de las arterias renales va a terminar el paciente llegando más sangre a los riñones, ¿sí? Y eso va a generar que el paciente orine más, y si orina más pierde más agua, y si pierde más agua, pues se supone que lo que vamos a tener es disminución del volumen plasmático, que es lo que queremos porque está demasiado aumentado. Otro efecto que puede suceder es que como hay una estimulación vulvar e hipotalámica, se bloquee la secreción de la hormona antidiurética en el lóbulo, digamos que la producción en el hipotálamo y finalmente su secreción en el lóbulo posterior de la hipófisis. Recuerden que la hormona antidiurética o vasopresina se produce en el hipotálamo y finalmente se secreta por la neurohipófisis. Entonces, esta actividad de los barorreceptores de baja presión que se encuentran en la aurícula bloquea el simpático para producir vasodilatación renal y bloquear la secreción de hormona antidiurética. Eso va a terminar en que el paciente orine mucho más y se genere una disminución del volumen plasmático. Resumamos entonces la actividad de los receptores de baja presión. ¿Dónde se encontraban? Acuérdense, las venas, pero no todas, ¿no? Las venas pulmonares, las cavas, las aurículas y las arterias pulmonares. ¿Qué vigilan sobre todo? El aumento de volumen sanguíneo, honestamente, ¿sí? Cuando este aumento de volumen sanguíneo se genera una distensión de las aurículas sobre todo y empieza básicamente disminución de la secreción de vasopresina, vasodilatación renal, que ya lo explicamos, y nos faltan dos efectos, que sería el 1 y el 4. El 1 es algo interesante, cuando hay aumento de la distensión de las aurículas, las células auriculares son capaces de producir un péptido que se llama péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y hace que haya más concentración de sodio en la orina, lo que atrae agua, lo que hace que el paciente orine. Es decir, es un diurético natural. Como se habrán dado cuenta, si el problema es un aumento de volumen, pues si usted orina más, pues eso va a restablecer el volumen. Y finalmente, el aumento de la frecuencia cardíaca, que es un reflejo. El aumento de la presión en los receptores de presión venosa baja produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Ese reflejo se llama reflejo de Bainbridge y es muy popular y comentado. Muy bien, entonces el estiramiento de la pared auricular y venosa, además de causar todo lo anterior, genera una disminución de la descarga vagal que produce taquicardia y a eso se le ha llamado reflejo de Bainbridge. Es supremamente popular. Recordemos que los barorreceptores de presión baja responden al estiramiento, es decir, a la plenitud que llaman, intentando eliminar el líquido. Esta relación que
que pasa en la hipervolemia. Durante la hipervolemia, es decir, cuando hay estiramiento de la pared auricular y venosa, eso hace que se genere taquicardia, ¿sí? En la hipovolemia también hay taquicardia, pero no es mediada por esta vía, sino por vías vasoreceptoras que acabamos de repasar o sea, de alta presión, que acabamos de repasar como en el segmento anterior, ¿sí? Siempre que hay hipervolemia puede presentarse este reflejo, ¿sí? Porque hay una traslapación, se puede decir, como como que las vías aferentes que van al núcleo del tracto solitario, digamos que se yuxtaponen a las otras y puede resultar esto de taquicardia e hipervolemia. Sin embargo, en la hipovolemia hay taquicardia, pero repito, no por esta vía, sino pues por la estimulación de la hipovolemia y baja presión que se hace en el arco aórtico, en el seno carotidio, sobre todo en el seno carotidio. Digamos que para entender la relación y cómo se va a comportar digamos que el sistema simpático y parasimpático y el corazón en hipervolemia, en hipovolemia, es importante tener claro el reflejo de Bainbridge, que es el reflejo de hipervolemia, el reflejo vasoreceptor de alta presión, que fue el que acabamos de estudiar, y la ley de Frank-Starling. Recordar que cada vez que aumente el volumen y precarga, el volumen sistólico y la fuerza de contracción van a aumentar, ¿sí? Y es posible que también se presente taquicardia mediado por este reflejo. El número 3 de la forma de cómo generar estimulación o reflejo nervioso era a través de los quimioreceptores o quimiosensibles. Cuando decimos quimio nos referimos a algo químico, es decir, una sustancia. Entonces tenemos dos tipos de quimioreceptores, los receptores centrales y los receptores periféricos. Estos receptores centrales y periféricos, sobre todo los periféricos, son sensibles a las disminuciones de las concentraciones de oxígeno, es decir, a la hipoxia. Esa hipoxia genera una presión sobre el sistema nervioso simpático, lo que genera aumentos de la presión arterial. O sea que cada vez que uno tiene disminución de la cantidad de oxígeno que tiene en su sangre, pues eso va a generar un aumento de la presión arterial. ¿Cómo lo va a hacer? Resulta que en los mismos lugares donde están los vasoreceptores están los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Están en el mismo lugar, mas no son la misma cosa, ¿no? Es decir, esos cuerpos carotídeos y aórticos están integrados por unas células que se llaman las células glómicas. Esas células glómicas detectan cambios de niveles de oxígeno y tienen aferencias también por la misma vía de los vasorecepción. Como tienen aferencias por las mismas vías, entonces cuando se produce hipoxia y los cuerpos carotídeos lo informan hacia el nervio glosofaringeo, pues eso también llega al núcleo del tracto solitario y puede generar cambios en la presión arterial, es decir, aumentos en la presión arterial. Ya para terminar, y digamos que una píldora clínica, que hoy solamente hemos hablado de subidas y bajadas de presión, es que nuestro cuerpo funciona de manera muy interesante. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta imagen representa un experimento que se hizo con un perrito. Antes de que empiecen a llorar, el perrito estaba anestesiado. ¿Cómo era el experimento? Inflaban un balón dentro de su cráneo, aumentando su presión intracraneal, es decir, desplazando la masa encefálica y haciendo que tuviera menos espacio. Eso genera unas reacciones que se llaman la tríada de Cushing. Entonces, que tiene como varias etapas. En la primera parte vamos a tener una presión, aumento de la presión arterial, luego una bradicardia y luego cambios de respiratorios que generalmente son bradipnea. Entonces, esto sirve mucho en la clínica porque cuando uno ve un paciente con hipertensión, bradicardia y bradipnea, sabe que la presión intracraneal ha aumentado y hay que solucionarlo. ¿Qué es lo que pasa allí? Pues hay una desregulación de los mecanismos del sistema simpático y parasimpático. Es decir, que generalmente esos mecanismos reguladores
están alterados por el aumento de la presión intracraneal. Entonces digamos que el entender bien esta relación además sirve pues en la vida real. Ok, entonces con eso creo que terminamos la parte a corto plazo, que básicamente es la regulación nerviosa. Y en el próximo video pues ya nos haría falta la regulación a largo plazo y la parte neurohormonal, o más bien endocrina, que tiene que ver también con lo a largo plazo, es decir, sustancias que están implicadas en la regulación de la presión arterial, pero todos esos mecanismos son a largo plazo. Y el riñón pues es el principal protagonista. Muchas gracias por escucharme.